Hola, ¿cómo estás? Continuamos en el hermoso estudio del libro A su imagen de Jane Wilkin, 10 maneras en las que Dios nos llama a reflejar su carácter. Hoy seguimos en el capítulo 3, que se titula Dios, el más bondadoso. Comenzamos. Si Dios es bueno, toda la naturaleza lo dice, dotada de palabras por la misma mano de Dios, y el hombre, con notas altas de alabanza, debe cantar con alegría que Dios es bondadoso. John Hampton Gurney, 1825. En marzo del 2017, un joven de 14 años llamado Caleb Langworth y su familia pagaron $10 para entrar al parque estatal Crater of Diamonds en Murfreesboro, Arkansas. Apenas tenía 30 minutos después de haber entrado. Mientras paseaba junto a un río, este joven se agachó a recoger una pequeña piedra de color marrón que captó su atención, la cual resultó ser un diamante de 7.44 quilates. Pudo conservarlo gracias a la política del parque, la cual establece que uno puede quedarse con lo que encuentre. Encontrar un diamante en un parque donde se sabe que varias personas han encontrado diamantes puede parecer poco interesante. En la historia del parque se han encontrado otros diamantes valiosos, pero encontrar uno de tal tamaño y valor justo allí, en plena vista de todos, hace que la historia de Caleb sea envidiable. De hecho, la historia de Caleb no es muy diferente a la del creyente que va a la palabra de Dios en busca de otro tipo de tesoro. La Escritura está llena de evidencias de los atributos de Dios y de muchas otras gemas que solo están esperando a que las desenterremos mientras las leemos. Aunque sabemos que la Biblia contiene estos tesoros, debemos excavar profundamente hasta Génesis 18 para encontrar la primera mención explícita de la justicia de Dios. Debemos excavar hasta Génesis 24 para encontrar la primera mención explícita del amor de Dios. Debemos excavar pacientemente hasta Éxodo 22 para encontrar la primera mención de su compasión. Pero ya en el cuarto versículo de su primer capítulo, la Biblia pone a la vista de todos el diamante resplandeciente de la bondad de Dios sin necesidad de excavación. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Génesis 1, del 1 al 4. Dios ve que la luz es buena, no como un acto de reconocimiento, sino como un reflejo de su propia bondad, que se origina en Él y sale de Él. Dios es la fuente de todo lo que es bueno, y Él mismo es completamente bueno, como dice el apóstol Juan en el campo reluciente de diamantes del Nuevo Testamento. Dios es luz, y en Él no hay ninguna oscuridad. Primera de Juan 1:5. Dios es infinitamente bueno, no hay ninguna sombra en Él, y la Biblia no tarda en decírnoslo. En su primer capítulo reitera metódicamente la bondad de Dios como algo que se evidencia en el resto de su creación. El mar, la expansión, la tierra, buenos, las plantas buenas, el sol, la luna, la estrella, buenos, los peces, las aves, las bestias, buenos, los humanos, buenos. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Génesis 1:31. Muy bueno, formado exquisitamente por la mano de un Dios muy bueno. Dios es el origen de todo lo bueno. Es Él infinitamente bueno. Así que lo vemos de Él una creación visible muy buena. Y lo que leemos sobre Él en palabras muy buenas de las Escrituras son representaciones minúsculas de su bondad. Tanto la creación como las Escrituras son espejos limitados pero fiables, y nuestra habilidad para entender
lo que refleja también es limitada. La bondad infinita de Dios podría llenar una cantidad infinita de universos y una cantidad infinita de libros. Y sin embargo, el rayo de la luz que percibimos de esta bondad es enorme, es abundante. Dios no es solo infinitamente bueno, sino que es inmutablemente bueno, invariablemente bueno. Su bondad no aumenta ni disminuye, ni tampoco flaquea. En Él no hay ninguna oscuridad, ni la ha habido ni la habrá. Él es bueno y hace lo bueno. No existe una mejor versión de Él en el futuro, ningún progreso de bueno a mejor. La bondad de Dios es benevolencia absoluta, la ausencia completa de malicia. Dios no puede ni necesita mejorar con el tiempo. Él es tan bueno como siempre lo ha sido y siempre lo será, perfectamente bueno, absolutamente bueno. De acuerdo con Romanos 1, la bondad evidente de Dios en la creación establece la culpa de cualquier criatura que no la reconozca. Y por otro lado, según los Salmos, la bondad evidente de Dios en la creación desencadena la gratitud de cualquier criatura que la reconozca. El salmista lo escribe 5 veces. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Salmos 106.1, 107.1, 118.1, 29, 136.1. La bondad de Dios es la razón por la que adoramos con humildad a través de la gratitud. Es un diamante en nuestros caminos que brilla tanto que solo un necio seguiría de largo al verlo. Sin embargo, los fieles se arrodillan a recoger esta gema resplandeciente, libre de sombras. Bondad para todos. La bondad de Dios es una luz que irradia a través de todos sus demás atributos. Es la razón por la que su omnipotencia, entre paréntesis, posesión de todo el poder, omnisciencia, entre paréntesis, posesión de todo conocimiento, y soberanía, entre paréntesis, posesión de todo el control, nos traen consuelo en vez de terror. Es la razón por la que podemos atrevernos a creer que Él es capaz de hacer que todo obre para bien. Romanos 8:28. Ahora mismo estamos viendo o soportando cosas que claramente no son buenas, pero bajo el gobierno soberano de un Dios eternamente bueno, podemos confiar que todo lo que ahora no vemos como bueno, al final será usado para nuestro bien. Así como José, un día en esta vida o lo siguiente, veremos nuestras dificultades pasadas y entenderemos cómo lo que nuestros enemigos pensaron para mal, Dios lo ha usado para bien. Génesis 50:20. Todos nosotros perdidos o salvos, grandes o pequeños, experimentamos la bondad de Dios en miles de expresiones de su gracia todos los días. No todo es bueno ahora mismo, pero sí nos tomamos el tiempo para verlo. Hay muchas cosas que sí son buenas. ¿Has notado que la creación no es simplemente funcional, sino que es hermosa? Nuestros 5 sentidos confirman que Dios ha hecho mucho más que formar un ecosistema funcional para sus criaturas. Él no solo nos concede la vista, sino la perfecciona del color, la profundidad y el contraste. No solo nos concede el sentido del tacto, sino que percibimos la suavidad y la aspereza, la uniformidad y la rigurosidad, lo tibio y lo frío. Tenemos la capacidad de disfrutar de miles de sabores, de escuchar miles de tonos, melodías, tonos y volúmenes, y de oler miles de fragancias y aromas. Dios podría haber creado cosas mucho menos coloridas y criaturas mucho menos complejas, pero en su bondad formó a su creación y la llenó de colores, de sonidos y de todo tipo de abundancia. Cualquiera que haya pasado junto a un arbusto de gardenias al anochecer ha olido la bondad de Dios. Cualquiera que se haya detenido a ver un amanecer, que haya callado para escuchar el canto de un ave, que haya llorado con una melodía, que haya saboreado una frambuesa, que haya disfrutado de la sensación del pasto lleno de rocío bajo sus pies, o que se haya maravillado con la simetría de una telaraña, sabe que la bondad se encuentra en todas partes.
Como muchos diamantes listos para ser recogidos, prácticamente nos tropezamos con ella en cada esquina, a pesar de que vivimos en un mundo caído. Tal vez no nos asombre que todavía queden vestigios de una creación muy buena, aun cuando ésta gime como consecuencia de su destrucción, pero maravillémonos al ver que, a pesar de nuestra rebeldía, la bondad de Dios hacia nosotros sigue manifestándose en miles de circunstancias. Él nos da el pan diario y con frecuencia, más que solo eso, aunque tengamos la costumbre de quejarnos por lo que nos falta en vez de estar contentos con lo que tenemos, nos concede tener familiares y amigos, aunque seamos más propensos a enfurecernos con Él por las relaciones difíciles que a agradecerle por las que disfrutamos. En general, nos regala más días de alegría que de dolor, aunque nuestros corazones oscurecidos sean más propensos a maldecirlo por los momentos difíciles que a bendecirlo por los momentos alegres. Aunque tenía todo el derecho de dejar su bondad dentro del Edén, permitió que su bondad siguiera a Adán y a Eva todos los días de su vida, incluso luego de ser expulsados, y hace lo mismo con cada hijo de Adán y Eva hasta el día de hoy. A la luz de esto, considera con un nuevo interés las palabras del ángel hacia aquellos pastores que estaban vigilando en la noche. No tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Lucas 2:10. No solo noticias, sino buenas noticias. Estos ángeles que descendieron del campo judío en esa noche fueron a proclamar la abundancia de la bondad de Dios. No teman, porque el Dios que creó la luz en medio de la oscuridad de Génesis 1 lo está haciendo de nuevo. Buenas noticias, benevolencia, y la luz brilló en la oscuridad y la oscuridad no pudo vencerla. Buenas noticias fue la descripción más precisa que pudieron usar los mensajeros angelicales, porque en ninguna otra cosa se evidencia más claramente la bondad de Dios que en haber enviado a su Hijo. Tito 3:4-5 nos dice que cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó. Santiago 1:17 nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. El regalo bueno y perfecto de Cristo sobrepasa cualquier otra bondad que podamos conocer. Este Padre de las luces, que envió la luz de Cristo al mundo, lo hizo para iluminar los corazones de sus hijos, unos tras otros. Cristo irradió una bondad perfecta en obediencia, perfecta al Padre por el bien de los perdidos. Así como Cristo irradia la bondad de Dios, nosotros también deberíamos hacerlo. Él dice que esa bondad debe ser evidente en nuestras vidas. Bueno como Él es bueno. Sean buenos. ¿Cuántas veces lo dije mientras salía por la puerta dejando a mis hijos al cuidado de otra persona? Dicho en ese contexto, expresaba mi deseo de que mis hijos no hicieran nada malo y en el mejor de los casos fueran de ayuda a las personas con las que los iba a cuidar. Cuando mis hijos eran pequeños, era difícil encontrar niñeras lo suficientemente valientes para cuidar a los 4. Era todavía más difícil reunir el dinero para pagarle suficiente a la niñera y pagar la cena en un restaurante. Cuando les decía a los niños que fueran buenos, yo necesitaba que lo fueran. Era una forma de decir, por favor, no ahuyenten a esta adolescente, porque realmente necesito que tengan una buena experiencia. Ya conoces las reglas, son para tu bien. Por tu propio bien, por favor, obedécelas hasta que tus padres regresen. Sé bueno. Jesús les habló de una forma similar a sus discípulos en la ladera de un monte. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Mateo 5:14-16. Sean buenos, otros lo verán. Serán luz que harán
que otros glorifiquen al Padre de las luces. Pero, ¿qué significa ser buenos como hijos de Dios? Ya que somos beneficiarios de los regalos buenos y ser perfectos de Dios, ser buenos con otros significa ser generosos, significa reconocer que Dios nos da cosas buenas no para que nos quedemos con ellas, sino para que podamos administrarla a favor de los demás. El 10º mandamiento prohíbe la codicia porque al codiciar negamos la bondad de Dios. Jesús habla en contra de la acumulación porque quien lo hace niega la bondad de Dios. La codicia implica que la provisión actual de Dios no es suficiente y al acumular estamos asumiendo que la provisión de Dios no será suficiente en el futuro. Ninguna de estas formas de pensar resultará en generosidad. La generosidad solo florece cuando tenemos la pérdida de nuestros bienes. ¿Y qué tenemos los dones buenos y perfectos de Cristo? Podemos considerar toda generosidad como una pérdida razonable. Dios nos da cosas buenas de forma generosa y al hacerlo no se arriesga a perder nada. Nosotros también debemos dar cosas buenas a otros con generosidad, reconociendo que al hacerlo tampoco nos estamos arriesgando. Podemos ser generosos con nuestras posesiones, nuestros talentos y nuestro tiempo para el beneficio de otros porque vemos estos dones buenos como un medio para darle la gloria al dador en vez de a nosotros mismos. La generosidad no es estrictamente para los que tienen abundancia material. De hecho, el mundo es un mejor lugar gracias a que Oceala McCarthy reconoció esta verdad. Ella nació en 1908 en la parte rural de Mississippi y tuvo que dejar la escuela después del 6º grado para cuidar de su tía enferma, pasando el resto de su vida como lavandera. Nunca se casó, vivió calladamente en su comunidad y asistía a la iglesia con regularidad, con una Biblia remendada con cinta adhesiva. A lo largo de los años, las personas de Hattiesburg le pagaban con monedas y billetes de dólar por sus servicios. Sentían una gran dignidad por su trabajo y se dio cuenta de que el trabajo duro le daba significado a la vida. Comienzo todos los días de rodillas orando el Padre Nuestro. Luego me ocupo con mi trabajo. En 1995, la edad de los 86 años, contactó a la Universidad of Southern Mississippi y le informó que quería donar una parte de sus ahorros de toda la vida para financiar becas para estudiantes afroamericanos, de modo que pudieran recibir la educación que ella no recibió. La suma de su donación fue $150,000. Es más de lo que jamás podré usar. Sé que nos faltan muchos años para mi muerte y me di cuenta de que el dinero les haría más bien a ellos que a mí. Oceala McCarthy, hija de la pobreza e hija de Dios, quería hacer el bien y hacerlo generosamente. Alabado sea Dios. Lo que saben que el bien les espera en el cielo pueden darse el lujo de ser generosos en la tierra. No pierdan nada al dar lo que se les ha dado. La generosidad es la marca distintiva de lo que están decididos a hacer luz en la oscuridad como hijos de su Padre Celestial. Es el sello de todos los que recibieron las buenas noticias generosas de salvación a través de Cristo. Dios es tu motivación para ser bueno. Sé bueno. La persona que busca el bienestar de otros, sé la persona que da sin calcular el costo. Sé la persona que sirve con alegría, sin esperar que le den gracias o algún reconocimiento. Sean buenos empleados, buenos vecinos, buenos padres, buenos hijos, buenos músicos, servidores públicos, artistas, voluntarios, cuidadores y banqueros. Si lo son, atraerán atención como una ciudad en la cima de una montaña a medianoche. Sin embargo, no esperes que las personas acudan necesariamente en manada, aceptando tu luz con alegría. En cierta forma, lo sorprendente de hacer el bien es que muchas veces causan reacciones negativas. Otros podrían ver tus buenas obras y darle la gloria a Dios, pero puede que no lo hagan. Los escépticos llaman bienhechores a los que son bondadosos crónicos, aunque
con un tono despectivo. La bondad excesiva de estas personas es una luz, y para aquellos que aman la oscuridad es excesivamente molesto. Tiene un defecto similar al de la luz solar que alumbran los bichos expuestos cuando levantas una roca en el jardín. Al exponer la falta de bondad en otros, el bienhechor se enfrenta a sus ofensas. Por ejemplo, observa al bienhechor supremo, Jesús mismo. Jesús anduvo haciendo el bien. Lo mataron, colgándolo de un madero. Hechos 10 del 38 al 39. Las palabras de Pedro a los gentiles sobre la respuesta del mal ante el bien nos instruye. Si vamos a andar en luz, así como Él está en la luz, debemos esforzarnos por ser buenos y hacer lo bueno. Y debemos prepararnos para recibir el mismo trato que Él recibió. Como hijos de Dios no podemos ser bondadosos con el fin de asegurar el favor de Dios de otros o de otros. Solo es válida la bondad que busca expresar nuestra gratitud a un Dios bueno. Una bondad que busca reflejarlo a Él y que está empeñada en amar a nuestro prójimo. Esa es la única bondad que almacenará tesoros en el cielo. Si nuestro prójimo nos rechaza, está bien. Hemos hecho lo que Cristo hubiera hecho. Si nuestro prójimo nos acepta y glorifica a Dios, nos regocijamos con los ángeles. Ser buenos porque sí, no tiene ningún mérito. Debemos ser buenos por amor a nuestro Dios, el más bondadoso, pues disfrutamos a diario de su bondad y debemos persistir en ser buenos. Pablo nos dice que la bondad puede ser agotadora, pero que con el tiempo produce una cosecha. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Gálatas 6:9. La lucha por la bondad es una lucha que requiere tiempo y esfuerzo. Puede que nos cansemos de nuestra propia resistencia interna a crecer en bondad o de la resistencia de otros a nuestra bondad. Pero la constancia en hacer lo bueno dará fruto a su tiempo. A medida que este fruto vaya madurando, seremos cada vez más como nuestro Padre de las luces. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Que seas bueno como Él es bueno. Esa generosidad debería ser tu primer impulso en la mañana y tu último pensamiento en la noche. Que camines en la luz como Él está en la luz. No hay oscuridad en Él y no debe haberla en nosotros. Hasta que el Hijo regrese, seamos buenos. Versículos para meditar. Éxodo 33 del 18 al 19. Nahum 1:7. Santiago 1:17. Salmos 25 del 8 al 9. Romanos 8:28. Salmos 105. Gálatas 6, versículos del 9 al 10. Preguntas para reflexionar. ¿Cuál es el aspecto de la bondad de Dios que más reconoces y disfrutas en tu día a día? Piensa en algunas bondades cotidianas que hayas pasado por alto. Haz una lista y dale gracias a Dios por ellas. 2. Describe un momento de tu vida en la que hayas sido rechazado por hacer lo bueno. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué aprendiste sobre ser un seguidor de Cristo? 3. ¿En cuál área de tu vida eras más propenso a cansarte de hacer el bien? ¿Cuál es la relación o circunstancia que más se beneficiaría si renuevas tu determinación de ser generoso con tu tiempo, tus talentos o posesiones? 4. ¿De qué manera debería el deseo de crecer en bondad mejorar nuestra relación con Dios? ¿Cómo debería mejorar nuestras relaciones con otros? Da un ejemplo específico en cada pregunta. Oramos. Escribe una oración a Dios agradeciéndole por revelarte su bondad en la vida cotidiana. Pídele que te ayude a confiar en su bondad en medio de circunstancias actuales que no son buenas. Dale gracias por las buenas noticias de Cristo. Implica que has sido apartado para hacer buenas obras por el poder del Espíritu, las cuales Él determinó que hicieras. Pídele que haga brillar su bondad a través de ti. Gracias, Señor, por revelar tu bondad en nuestra vida día a día. Gracias por ayudarnos a confiar en tu bondad en medio de las circunstancias actuales que no son buenas. Gracias por las buenas noticias que Cristo implica que estemos apartados para tus buenas obras en el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por hacer brillar tu bondad a través de nosotros. Amén. Hemos finalizado el capítulo 3, Dios el más bondadoso. Me he regocijado mucho con este capítulo
Gracias por acompañarme en esta hermosa lectura y nos vemos en otra ocasión para estudiar el capítulo 4. Dios les bendiga.